La Guerra de Vietnam, también conocida como la Segunda Guerra de Indochina, fue un conflicto bélico entre 1955 y 1975. Este conflicto es considerado como la mayor derrota militar estadounidense y fue desarrollado bajo las lógicas de la Guerra Fría. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este cubrimiento especial de la Guerra de Vietnam. Los avances tecnológicos de la grabación de imágenes, como la generalización del color y la posibilidad de captar los sonidos, brindan una nueva forma de transmitir información. Además, la apertura de oficinas de medios de comunicación en países extranjeros, la llegada de reporteros nuevos y el escaso control estatal contribuyeron para televisar momentos históricos. La Guerra de Vietnam fue entonces el primer conflicto bélico televisado. El conflicto de Vietnam se caracterizó por ser un conflicto en una nación dividida y precisamente nació para evitar la reunificación de Vietnam bajo un régimen comunista. Pero para entender esta división y todas las tensiones e intervenciones, tenemos que primero precisar el pasado de Vietnam como una colonia francesa y cómo las dinámicas que se forjaron mediante la búsqueda de su independencia propiciaron el contexto de la futura guerra. El primer contacto de Vietnam con los europeos fue en el siglo XVI, debido a las misiones portuguesas. Luego, en el siglo XVII, los nuevos personajes colonizadores eran los jesuitas franceses. Ya en el siglo XIX, la penetración francesa fue mucho más fuerte, llegando así a consolidar la estructura política de dominio francés en Indochina a finales de este siglo. La victoria de Japón sobre Rusia en 1905 cambió la mentalidad de los pueblos asiáticos frente al colonialismo europeo, y Vietnam no fue la excepción. En 1908 se desembocó un movimiento revolucionario que envenenó a 200 soldados en Hanoi. Discursos sobre la independencia y las críticas de los intelectuales hacia Francia se escuchaban en Vietnam. Los aires revolucionarios no surgían de la nada. Las naciones del sudoeste asiático venían desarrollando movimientos de protesta desde antes del siglo XX, y pronto a Vietnam llegaría un personaje que marcaría la historia. Ho Chi Minh nació en 1890 y era hijo de un alto diputado de provincia que por su oposición a los franceses tuvo que salir de Vietnam llevando a su hijo consigo. También fue un delegado del Partido Comunista Francés en 1923 y para 1930 creó el Partido Comunista de Vietnam. Aunque el partido se disolvió en 1945 para esconder su afiliación socialista, el movimiento estuvo presente bajo el nombre Viet Minh, Liga para la Independencia de Vietnam. Cabe destacar que Ho Chi Minh formó su propuesta ideológica bajo los planteamientos de Lenin, que hablaba sobre la autodeterminación de las naciones y la lucha contra el imperialismo. Las propuestas del marxismo-leninismo fueron el eje de los revolucionarios vietnamitas. La independencia solo puede entenderse por el debilitamiento de los franceses en la Segunda Guerra Mundial. Debido a esto, el 9 de marzo de 1945, Japón ataca y reclama el territorio de Indochina, pero su presencia será difícil. Gracias a este ataque, el Viet Minh logró avanzar y el 29 de agosto se constituyó un gobierno nacional a cargo de Ho Chi Minh. A pesar de todo lo anterior, las confrontaciones entre el Viet Minh y las tropas francesas se intensificaban. El conflicto adquiere un matiz bélico. Las tropas francesas, con el apoyo estadounidense e inglés, se asentaron en el sur de Vietnam, en Saigón, y las del Viet Minh en el norte de la ciudad de Hanoi, división que dará la base para la futura separación. En 1949 se crea en el sur el Estado de Asociación de Vietnam para frenar el ascenso de Ho Chi Minh, y los franceses lo dejan en manos del antiguo emperador Bao Dai. Mientras tanto, el Viet Minh y el Ejército Nacional de Vietnam se peleaban por la supremacía. En el desarrollo del conflicto, que llegaría hasta 1954, hay dos acontecimientos importantes para la independencia de Vietnam. Primero, el triunfo de la Revolución China en 1949, que dio origen a la República Popular China,
y debido a que territorialmente Vietnam estaba unida al campo socialista, a principios de los 50 la República Democrática de Vietnam fue reconocida. Segundo, la batalla en la base militar de Dien Bien Phu en 1954, que era considerada una fortaleza inquebrantable por los franceses y que fue en ese momento en que estos se encontraron derrotados. Esta última batalla es demasiado importante para entender la presencia e intervención posterior de los Estados Unidos. Además, mientras la presencia colonizadora de Francia se va de Vietnam, este territorio se va convirtiendo en uno de los más importantes en el que se va a desarrollar la Guerra Fría. En el mismo año, 1954, en la Conferencia de Ginebra que finalizaba la Guerra Indochina, precisamente con la batalla de Dien Bien Phu, se le concedió la independencia de Francia a Laos y Camboya. Esto significó el comienzo de un proceso de descolonización territorial. Sin embargo, Vietnam fue dividido por el paralelo 17 en dos, quedando Vietnam del Sur, capitalista, y Vietnam del Norte, comunista. Asimismo, se estableció que en 1956 debía llevarse a cabo un referéndum en ambos países para decidir si permanecerían separados o si por el contrario se unirían. En 1955, en Vietnam del Sur, ascendió al poder mediante unas elecciones sospechosas de fraude Ngo Dinh Diem, con un gobierno absolutamente autoritario que era apoyado por Estados Unidos gracias a su carácter anticomunista. Continuando la línea, en 1956, por miedo a que se presentara un fraude electoral en Vietnam del Norte, el referéndum no se llevó a cabo. Sin embargo, la división geográfica tan marcada entre ambos países, dada en la Conferencia de Ginebra, terminó siendo inútil. Vietnam del Sur estaba llena de comunistas que iban en contra del gobierno corrupto de Dinh Diem. Estos comunistas crearon el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, más conocido como Viet Cong, un movimiento armado en contra del autoritarismo de sus mandatarios. Si bien en 1955 se desató el conflicto entre ambos países a través de guerras de guerrillas, no fue sino hasta 1959 que ya había una mayor estructuración del Viet Cong, que veía el panorama con un fin clave: derrocar el gobierno de Dinh Diem para reunificar todo el país. Recibían ayuda de parte de Vietnam del Norte a través de rutas que pasaban por Laos y Camboya hasta llegar a su territorio. Esta ruta era mejor conocida como Ho Chi Minh. En 1963, el jefe de Estado Dinh Diem, su esposa y su hermano son asesinados en un golpe de Estado dado por el jefe del Estado Mayor survietnamita Duong Van Minh. Por la inestabilidad política que hubo en el país en ese tiempo, Vietnam del Norte empezó a tomar ventaja y a posicionarse con más fuerza en el país vecino. Ya entrados en 1964, al otro lado del mundo, al presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, y demás gobernantes, les preocupaba que se llevara a cabo la unificación en Vietnam y que decidieran optar por un modelo comunista, dando así un precedente para que se produjera un efecto dominó y el comunismo se expandiera por toda Asia. Por esto necesitaban entrar e intervenir en la guerra para impedir este nefasto resultado. Pero, ¿por qué intervenir en un país tan lejano? Vamos a hablar de algo que es conocido como el efecto dominó. En la época de la Guerra Fría se tenía la firme convicción de que si un país se volvía comunista, automáticamente los países colindantes empezarían un proceso de transformación hacia el comunismo. Por lo cual, Estados Unidos, preocupado por el predominante comunismo en el sudeste asiático, querría poner un bloqueo en Vietnam, interfiriendo de esta forma con la política de Vietnam del Sur. Pero, ¿con qué excusa logró entrar? Tras la batalla de independencia de Vietnam, liderada por Bien Dien Phu, los soldados franceses, agentes del país colonizador, habían quedado atrapados, dejando de esta manera a Francia en la necesidad de pedir la ayuda norteamericana. En 1964, cuando Vietnam del Norte ya controlaba el 60% del país, Estados Unidos interviene en la guerra por un supuesto ataque no confirmado a un par de sus barcos de guerra. Al principio, termina enviando unos 60.000 soldados, que prontamente se convertirían en más de 100.000.
Todo esto en la Guerra Fría, un contexto muy peculiar en el que el gigante de barras y estrellas necesitaba reafirmar de alguna forma su poder y, claro, frenar el comunismo, que en este caso avanzaba de la mano de Vietnam del Norte. Para 1967, y con gran ayuda norteamericana, Vietnam del Sur ya había recuperado gran parte de su territorio, pero Estados Unidos se confió y empezó a enviar soldados jóvenes e inexpertos que, sin saberlo, estaban a punto de enfrentarse a la increíble capacidad de adaptación de los soldados norvietnamitas y además a la respuesta que dieron China y la Unión Soviética, representada con una gran dotación de armamento, a la intervención directa de Estados Unidos, por lo que las bajas en combate crecieron exponencialmente, volviendo de esta una guerra sumamente impopular que haría temblar la legitimidad del gobierno estadounidense a una escala mundial. Con la llegada de Nixon a la presidencia del país norteamericano, no mejoraron las cosas. Las manifestaciones públicas en contra de la guerra proliferaban y además la economía no estaba en su mejor momento, pues Nixon tomó la abrupta decisión de romper con el patrón oro establecido en la reunión de Bretton Woods, la cual los forzaba a que cada dólar emitido tuviera que estar respaldado con sus reservas de oro. Sin embargo, esto termina en 1971. Frente a la amenaza de que la comunidad internacional quisiera intercambiar sus dólares por oro y Estados Unidos no pudiera respaldarlo, el país norteamericano no estaba en su mejor momento para financiar una guerra extranjera. Al ver esto, Nixon se planteó 3 objetivos claros: retirar sus tropas de Vietnam del Norte, cesar los bombardeos a países extranjeros y seguir financiando a Vietnam del Sur. Por todo esto, en 1973 se lleva a cabo la Conferencia de París, en la que Estados Unidos se compromete a retirar sus tropas en un plazo de 2 meses, quedando así como el gran perdedor. Desde la entrada de Nixon a la presidencia se emprendió la política de vietnamización, con la que se pretendía equipar y preparar profesionalmente a los ejércitos locales survietnamitas para la posterior retirada de la fuerza norteamericana ante sus masivas pérdidas y el conflicto político que se había generado. Se llega finalmente, y luego de una fase larga y compleja de negociaciones, al Acuerdo de París en 1973, que se firma el 27 de enero, pactando, entre otras cosas, un alto al fuego bilateral, el intercambio de prisioneros, la retirada de las tropas estadounidenses y la celebración de elecciones presidenciales en Vietnam del Sur con la salida del presidente Nguyen Van Thieu. La guerra no terminó con los acuerdos. Los bandos vietnamitas continuaron con su empeño de recuperar todo el territorio perdido. Así, las comisiones internacionales que supervisarían el alto al fuego y los demás acuerdos no duraron ni 6 meses en los territorios. Los enfrentamientos bélicos se reanudaron en menos de un año de la firma. Bo Nhung-yan, ministro de Defensa del Norte, presionó por reanudar los ataques pronto por la precaución de que la pasividad del ejército afectaría su moral, y el presidente survietnamita Thieu, que se rehusó a realizar las elecciones y a abandonar su cargo, emprendió con políticas beligerantes con la fe puesta en la promesa de Nixon de reintroducir su fuerza aérea al conflicto si se producía alguna violación grave del acuerdo, lo que se negaría rotundamente con la ley expedida el 1 de julio del mismo año en que el Congreso estadounidense prohibía cualquier actividad de combate directo o indirecto sobre Laos, Camboya y ambos Vietnams. Entre el 73 y el 74, Vietnam del Sur deja de recibir más del 50% del apoyo monetario estadounidense. La polarización política en el país americano y la pugna entre el legislativo y el ejecutivo no quitaba el velo de esperanza de los líderes vietnamitas. Finalmente, la dimisión de Nixon agotó todo apoyo político a la guerra. Además, en octubre del 73 ocurre el embargo petrolero árabe, y el posterior choque petrolero causó una inflación masiva que, junto con la afluencia de refugiados, terminaría de sepultar la economía survietnamita. Así, la desventaja militar del sur se hizo inminente. La ofensiva de primavera empieza el 27 de abril de 1975, bombardeando por primera vez en 2 años los alrededores de Saigón. Durante la avanzada, el presidente Thieu había dimitido 6 días antes, cuando ya era previsto el golpe final. Su sucesor, el general Duong Van Minh, con una esperanza imperecedera en medio del caos, dio órdenes de resistencia firme para forzar la negociación, pero el Vietcong no iba con dichas intenciones. La entrada a la capital se disponía en 5 frentes a cargo del general Van Thanh Duong, ocupando el puente Newport, que era la vía arterial de entrada a Saigón, bombardearon el aeropuerto y se tomaron Bien Hoa y demás aldeas aledañas. La operación Frecken Wine se dispuso a evacuar los últimos estadounidenses y la mayoría de vietnamitas que pudieran, es decir, el sector más rico.
Los helicópteros americanos que no tenían pista de aterrizaje descendían sobre el techo de la embajada donde el frenesí aumentó y los vietnamitas, civiles no prioritarios para la operación, forzaban y rompían las cercas y barrotes de la entrada para colarse en los helicópteros. El caos último de Saigón. Los refugiados y ciudadanos saqueaban los resquicios de la sociedad survietnamita, mientras la flota americana recibía más helicópteros de los que podía soportar, lo que los obligó a empujarlos hacia el mar. El 30 de abril, el ejército del norte rompe los frentes locales y se toman a Saigón. Min, en la mañana, da su discurso de rendición y aún con ánimo esperanzador habla de una transferencia pacífica de poder. Pero el general Dung, arremetiendo con fuerza a la casa presidencial, más por simbolismo que necesidad, lo apresa y le recuerda que no se podía transferir lo que ya se había perdido. El impacto mediático era tal que la toma del 30 fue tan inesperadamente rápida que los tanques no alcanzaron a ser captados por la prensa entrando a la casa presidencial, por lo que el general Dung da orden de repetir el acto con el único fin de ser filmado, y Saigón es renombrado como ciudad Ho Chi Minh. Así es como, tras 20 años, se da fin a la guerra en Vietnam, un sufrimiento muy extendido que bien pudo haber sido más corto de no ser por la intromisión de Estados Unidos. La Guerra de Vietnam, la cual se extendió del 1 de noviembre de 1955 al 30 de abril de 1975, fue uno de los conflictos más importantes de la Guerra Fría. Este enfrentamiento generó un gran desplegamiento de fuerza y armamento por parte de los beligerantes involucrados, causando así aproximadamente un total de 1.200.000 soldados fallecidos en combate y entre 2 y 6 millones de civiles vietnamitas asesinados durante la guerra. La victoria del ejército de Vietnam del Norte, el cual junto con el Vietcong sufrió alrededor de 1.100.000 muertos y 600.000 heridos, traería consigo en 1976 la reunificación final del país. Por otro lado, la derrota del ejército norteamericano causó gran pesimismo y vergüenza en Estados Unidos, lo cual, acompañado por el conocido síndrome de Vietnam, se vio agravado por las repercusiones psicológicas que experimentaron los soldados sobrevivientes. Debido al aumento de la cobertura de los medios de comunicación durante la Guerra de Vietnam, este fue el primer enfrentamiento televisado de la historia, lo cual, al permitir la difusión masiva de la cruda y triste realidad que se vivió en el campo de batalla, fomentó el rechazo hacia la guerra por parte de la opinión pública en distintos lugares del mundo. Es entonces cuando se empieza a consolidar el movimiento del hipismo, el cual, por medio de sus mensajes de amor y paz, buscaba un mundo armónico y libre en el cual no reinara la guerra, sino la convivencia pacífica entre personas. Una de las consecuencias más notorias de la guerra de Vietnam fue el gran impacto medioambiental ocasionado por la deforestación de la selva vietnamita, causado, entre otros, por el uso intensivo por parte del ejército norteamericano de defoliantes como el agente naranja o de combustibles inflamables como el napalm. Debido a este daño ocasionado al medio ambiente, la población local también sufrió múltiples repercusiones: afectaciones a la agricultura, abortos espontáneos, malformaciones congénitas, problemas respiratorios o dermatológicos e incluso cáncer. En cuanto a las consecuencias políticas de la guerra, la victoria comunista en Vietnam dio lugar a que en 1975 el movimiento comunista Pathet Lao, junto con el apoyo de la Unión Soviética y del ejército norvietnamita, derrocara al régimen monárquico e instaurara la República Democrática Popular de Lao. Además, el 17 de abril de ese mismo año, los Khmeres Rojos de Camboya se apoderaron de Phnom Penh, lo cual dio origen al régimen de terror del primer ministro Pol Pot, que se extendió hasta 1976 y causó así el genocidio camboyano, que acabó con casi 3 millones de personas. La guerra de Vietnam pasará a la historia como uno de los sucesos más devastadores que ha vivido la humanidad, recordándonos qué tan atroz y desalmado puede ser el ser humano cuando se encuentra sumergido en este tipo de conflictos. Finalmente nos libramos de los franceses. Lástima que algunos vietnamitas sean unos desagradecidos con el movimiento que los liberó y sigan prefiriendo el capitalismo que apoyar el glorioso comunismo. ¿Ah? Estoy cansado. Vamos a dividirnos. Oye, ya llevamos mucho tiempo separados, ¿no crees? ¿Y si hacemos un referendo para que nuestra gente vote si quiere la reunificación? Oh, eso jamás.
manden debajo nuestro. Apoyaré el Vietcong para darle fuerza a los comunistas de Vietnam del Sur. Oigan, soldados, no se rindan. Sí, señor. No tenemos buenas armas, estamos mal pagados y ni siquiera nos entrenaron bien. Mataremos a los altos mandos para que dejen de enviarnos a morir. Con que aún con este inminente fracaso no te rindes. En ese caso, daré inicio a varios ataques enviando mis soldados a tus tierras. Prepárate. Vietnam del Norte ya tiene el 60% del territorio. Oye, ¿y solo te quedarás ahí mirando? Oye, diga, ¿cómo están nuestros esclavos? Digo, nuestros proveedores de petróleo. Bastante bien, señor. Mala suerte. Espera, wait, espera. ¿Dejarás que otro país se vuelva comunista? ¡Todos miren allá! Oigan, ¿quién hundió mi barco? No toleraré esto. Tú, allá, ten. Soldados y dólares. Ahora sí, te jodiste. Oye, Llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder, so I can come around. ¿en serio van a dejar que Estados Unidos imponga un régimen capitalista en un país tan cercano al de ustedes? ¿Capitalismo dijiste? No. ¿Cerca de nosotros? Me da pena decir esto, pero ¿tienes dinero? Sí, sobre eso, de hecho te quería hablar. Creo que tendremos que usar la vieja confiable. Bueno, algo es algo. ¡Oye tú! ¿Qué? ¡Ahí voy! ¡Oigan! ¿Qué quiere? ¿Se puede saber quién nos llamó a todo esto? A ti tampoco te llamó nadie y mira, o sea, ni siquiera tu pueblo aprueba tu intervención en esto. Cada vez llegan más muertos. Mi economía no es que esté muy bien, tuve que romper el patrón oro. Supongo que no es conveniente mostrar una derrota militar en la Guerra Fría, pero cada vez llegan más ataúdes y mi popularidad está cayendo. ¿Dijiste algo? Oh, no, nada. ¿Pero qué acabas de hacer?
carajos es esto?